Hermanos queridos, que Dios los bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Un abrazo fraterno, queridos amigos y hermanos, en este nuevo año 2021. Dios en su gracia nos permite vivir. El año 2020 que terminó fue un año difícil, con pruebas, con tribulaciones, con adversidades, desde marzo que inició la pandemia, pero todo ha obrado para bien. Esta pandemia, este tiempo de crisis, ha servido para que nosotros aprendamos a depender mayormente de Dios, aprender a depender más de Él. Ahora lo conocemos a Dios mucho mejor. Hemos aprendido a amarnos más los unos por los otros, mostrar preocupación unos a otros. Y también ha sido la oportunidad para que la iglesia esté orando sin cesar los unos por los otros, poniéndonos a cuentas delante del Señor. Dios también nos ha enseñado en la pandemia del año anterior y que continúa en este nuevo año, a vivir con menos. Como dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea la situación, cuando hay mucho y cuando hay poco, en la salud y en la enfermedad. En todo y por todo, dijo Pablo, estoy contento. El Señor nos ha dado contentamiento, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, codiciando algunos se desviaron de la verdad. Vamos estudiando la palabra del Señor libro por libro, y para esta mañana tenemos el estudio de la carta de Pablo a Tito. Son 3 cartas pastorales: primera a Timoteo, segunda a Timoteo y la carta que escribió a Tito. Tito era un compañero de milicia, le acompañó en muchos viajes a Pablo. Y es notorio, cuando Pablo tenía algún asunto difícil que tratar o que realizar, entonces él delegaba a Tito. Él fue el delegado para hacer la colecta en favor de los pobres de Jerusalén, de la gente que estaba pasando necesidades. Y Pablo estuvo predicando el Evangelio en esta isla de Creta, anclada ahí en el centro del Mediterráneo. Estuvo allí, el Señor le permitió predicar y ganar mucha gente para Cristo, pero habían desórdenes en la iglesia o en las iglesias en las ciudades de Creta, y era necesario que Tito constituya ancianos, que ponga pastores frente a cada iglesia en cada ciudad. No era una tarea sencilla por la que allí había, pero Pablo envió a Tito y de él vamos a estudiar en esta mañana y también a orar. Leamos por favor Tito capítulo 1, los versículos 1 al 4. Comienza diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Era característico en aquel tiempo un largo saludo, y luego da a conocer Pablo a quién va dirigida la carta. A Tito. Es un instructivo, es un manual de formación espiritual. A Tito, un pastor, y lo llama verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
Las otras cartas, las 10 cartas que Pablo escribió, las que no son pastorales, siempre saluda como gracia y paz. Pero en las cartas pastorales, Pablo repite gracia, misericordia y paz. Porque lo que más necesitamos nosotros, los que hemos sido llamados para servir a Dios como pastores, es la misericordia. La gracia es que Dios nos ha dado el regalo de la salvación que no merecemos. Y la misericordia es que Dios no nos aplica el castigo que sí merecemos. Porque en su justicia, Él nos mira como santos, nos mira como justos a través de Jesucristo. La justicia de Dios implica que Él nos mira como si nunca hubiéramos o hubiésemos pecado. O dicho de otra manera, a los perdonados, Dios nos mira como si nunca hubiéramos o hubiésemos sido pecadores. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, oremos al Señor para que siempre vivamos reconociendo que la salvación es por gracia. Hermanos queridos y amigos, la salvación que hemos recibido de Cristo es por pura gracia. No la merecíamos. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El justo Cristo murió por nosotros los injustos. Nos salvó por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se la puede comprar, ni con oro ni con plata, ni con todos los euros del mundo y los dólares amontonados en los bancos. Solamente se la puede recibir. Es un regalo del cielo cuando la persona pone su fe, su confianza en Jesucristo. Reconoce que es pecador, reconoce que está perdido, reconoce que merece la muerte y pone su fe en Jesús. Cristo lo perdona. Y la misericordia es que el Señor no nos aplica el castigo que sí merecemos. El Señor Jesús lo llevó en la cruz por nosotros en nuestro lugar como nuestro sustituto. Y la paz, porque nuestros pecados han sido perdonados. En medio de las tormentas de esta vida, hemos vivido en paz. Ha terminado el año 2020 y allí el Señor nos ha mantenido con paz en todo momento, porque nuestros pecados han sido perdonados y vivimos con la esperanza de la vida eterna. Entonces oremos al Señor un momento, dándole gracias por su gracia, por su misericordia y por su paz. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre dirigidos por el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros desde el día que nos arrepentimos, que nos convertimos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu gracia. Nos salvaste. Nos has dado una salvación que no merecemos. Y en tu misericordia no nos has aplicado el castigo que sí merecemos, que sí merecíamos. Y ahora vivimos en paz. Este mundo promueve la paz, habla de la paz, pero no van a tener paz solo hasta cuando Cristo gobierne sus vidas. Cuando el príncipe de paz vive dentro de nosotros, entonces sí experimentamos la verdadera paz y la vida abundante. Paz porque nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora podemos tener paz aún en medio de las tormentas, en medio de las adversidades. ¿Por qué tenemos paz? Porque sabemos también que ya hemos recibido la vida eterna, el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y aún los futuros, y vivimos con la seguridad de la vida eterna
que ya la hemos recibido por pura gracia. Señor, que en este año vivamos recordando, agradecidos por tu gracia, también agradecidos por tu misericordia y por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que mis hermanos y amigos puedan experimentar la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la paz de Dios. Paz en nuestras vidas, paz en los hogares, en las familias, paz en tu iglesia y aún en medio de la comunidad donde predicamos el Evangelio. Esto te rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en Tito 1 y ahora vamos a leer los versículos 5 al 8. Por esta causa te dejé en Creta, esta pequeña isla dentro del mar Mediterráneo. Te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No era que Tito tenía que como dictador poner una persona al frente. Al frente de cada iglesia tenía que estar una persona con llamamiento divino. Debía estar un pastor frente a cada congregación en el pueblo cristiano de cada ciudad. Pero también la congregación debía aceptar a este pastor. No era alguien impuesto allí a la fuerza, sino Tito, guiado por el Espíritu Santo de Dios, miraba que la persona tenga el llamamiento y los requisitos, y también la iglesia aprobaba a esa persona. Estableciese ancianos, líderes con madurez, significa ancianos, no significa personas con muchas canas o ya una edad avanzada, sino líderes con madurez espiritual. Estableciese ancianos en cada ciudad como yo te mandé. Y a continuación, Pablo da a conocer cuáles son los requisitos de las personas que deben estar frente a una iglesia. Pero no solamente los que deben estar frente a una iglesia, sino también, hermanos queridos, estos deben ser sus requisitos. La vida del pastor y su vida, porque el pastor también es oveja. Es muy importante esto. ¿Cuáles debían ser las características? Dice el verso 6, el que fuera irreprensible significa sin tacha, maduro en la fe, enteramente santificado, irreprensible. Y comienza diciendo, ¿quién es una persona irreprensible? Marido de una sola mujer. Ser fiel a una sola esposa. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque Pablo también dijo en la carta a Timoteo, si un pastor no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? Será una persona cuestionada. Es lamentable y es muy triste que muchas personas estén ejerciendo el pastorado sin cumplir esta lista de requisitos. No son marido de una sola mujer y sus hijos no tienen una vida ordenada. Dice el versículo 7, porque es necesario que el obispo, aquí el obispo es el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. Un pastor es un predicador, un pastor es un maestro, es una persona que aconseja, es una persona que visita, que evangeliza.
pero también es una persona que administra. Él, junto con el cuerpo de diáconos, en el caso de nuestra querida Organización Nacional, administran la Iglesia del Señor. Y esta administración tiene que ser intachable. Cada cosa en su lugar. Irreprensible como administrador de Dios, un buen administrador de los ministerios. También es un buen administrador de la economía, un buen mayordomo de las finanzas, un buen mayordomo de la doctrina. Irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, significa una persona que no es orgulloso. No soberbio es no tosudo. No espera que le rindan honor. Busca que le rindan pleitesía. No soberbio. Busca que la gente lo admire. No, esta persona queda descalificada como pastor. Y todo discípulo de Cristo. No iracundo. ¿Quién es una persona iracunda? Una persona que siempre anda enojada. Es una persona amargada, no iracundo. Tiene algo guardado en su corazón. Decimos en nuestro medio, es una persona que anda respirando, supurando por la herida. Queda descalificado como pastor, un iracundo. No dado al vino. No es un borracho. No tiene ningún vicio. No pendenciero. No pendenciero. Quiere decir que no es una persona que busca pleito. Pero aquí pendenciero no es una persona que amenaza. No codicioso de ganancias deshonestas. El pastor es una persona que se contenta con lo que Dios le da. Y Dios le da a través de la iglesia. Y la iglesia le provee a través de lo que acuerde el cuerpo de diáconos o un consistorio, un cuerpo de líderes. El pastor no es una persona que maneja los fondos de la iglesia. Qué pena que algunos vean a la iglesia como si fuera su pequeño o grande negocio. Pero qué hermoso dentro de nuestra denominación, una gran bendición. Ningún pastor debe de tocar dinero. Él juntamente con el cuerpo de diáconos lo administran el dinero de acuerdo a un presupuesto. No codicioso de ganancias deshonestas. Y entonces los líderes, ese grupo de diáconos encargados por la iglesia, le fijan un salario al pastor, de acuerdo a su dedicación, de acuerdo a su cargo, de acuerdo a su rol, a todo su tiempo dedicado a la obra del Señor, no codicioso de ganancias deshonestas. No es el pastor una persona que impone un salario, una cantidad, sino que es una persona hospedadora, un hospedador, amante de lo bueno, es sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Justo significa que no hace acepción de personas. Santo, no tiene nada de que le señalen. Dueño de sí mismo significa que tiene dominio propio. Un pastor debe reunir estas cualidades. Y también, queridos hermanos, ustedes deben procurar cultivar estas cualidades como miembros del reino de los cielos, como discípulos de Cristo. Todos debemos procurar ser irreprensibles. Recuerden, hermanos, en este año nuevo 2021, que el Evangelio impacta más en la vida de las personas por lo que ellos ven, más que por lo que de nosotros oyen. Ellos tienen que ver el Evangelio en nosotros. Lo que hablamos tiene que ser coherente con lo que vivimos.
tiene que haber concordancia y que Dios nos ayude para que seamos irreprensibles. Entonces vamos orando al Señor para que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros seamos irreprensibles, vivamos de manera irreprensible, que guiemos la iglesia del Señor de una manera irreprensible, que cuidemos del hogar de una manera irreprensible. Muy amado Dios, te damos gracias por este momento de estudio bíblico y oración. Y con temor reverente hemos revisado brevemente esta lista de requisitos de quienes somos discípulos de Cristo y servimos al Señor como pastores, como maestros, consejeros, misioneros u otra labor ministerial. Pero estos también deben ser los requisitos de todos los miembros de tu iglesia, porque todos tenemos que vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, que seamos fieles, cónyuges, en el caso de nosotros los hombres, maridos de una sola mujer, y cada mujer que sea fiel a su marido. Danos sabiduría, Señor, para criar a nuestros hijos para ti. Señor, que seamos irreprensibles como administradores, no soberbios, no iracundos, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Ayúdanos, Señor, a vivir con contentamiento, que seamos sobrios, justos y santos en toda nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, y que seamos muy cuidadosos para ordenar a otros jóvenes pastores que no sean reconocidos si no se ajustan a esta lista de requisitos. Porque a veces lo que se exige es que terminen su estudio en el seminario y que tengan ciertos años de servicio en una iglesia, pero tiene que ser analizada, estudiada su vida. Ayúdanos, Señor, y ayúdame a mí para que yo pueda ser un ejemplo dentro de mi hogar, un ejemplo en la iglesia tuya en la que sirvo como pastor, un ejemplo, Señor, en la iglesia nacional y por todas partes. Ayúdanos, Señor, te invocamos que nos ayudes para que vivamos enteramente santificados. Esa era la propuesta y enseñanza clave también del fundador de nuestro movimiento, vivir enteramente santificado. Ayúdanos, Señor, te rogamos, que haya coherencia en este año 2021, la manera como vivimos con lo que decimos, que haya una perfecta armonía, que seamos como tú, Señor, mansos y humildes de corazón, que siempre hablemos la verdad, que prediquemos como tú predicaste y enseñar como tú enseñaste, aconsejar como tú lo haces, siempre apegados a tu palabra. Que este sea el desafío de mis hermanos y el mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir leyendo y meditando en Tito 1, los versículos 9 al 11. Tengan la bondad allí en su Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios. Lo que debe hacer un siervo de Dios, un pastor, un discípulo de Cristo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retenedor. Los retenedores en los vehículos son los que impiden que el aceite salga hacia afuera. Entonces, que la palabra del Señor haya entrado y se haya quedado. Yo recuerdo que algunas ocasiones que nuestros padres nos reprendían cuando estaban bajo su administración y cuidado. Ellos nos decían que nos entran las cosas buenas por un oído
y se sale por otro. Pero el Señor quiere que entre la enseñanza bíblica por ambos oídos y se quede guardada en la mente, guardada en el corazón, la palabra. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Enseñada implica que alguien le enseñó a Tito. Tito fue enseñado por Pablo y alguien le enseñó a Pablo. A Pablo lo capacitó directamente el Señor mismo como apóstol de Jesucristo. Él le enseñó en persona. Y los apóstoles recibieron una enseñanza directa de Jesús. Luego ellos replicaron lo que oyeron de Jesús. Y esta palabra sigue siendo transmitida, replicada, de generación en generación, pero tal como ha sido enseñada. Un buen pastor debe ser enseñado por buenos maestros. Porque si el maestro no es un maestro de sana doctrina, no va a formar a un pastor, a un siervo de Dios, sino lo va a deformar, lo va a confundir y lo va a torcer. Por esa razón es clave quién enseña. ¿Quién le está enseñando a usted, mi hermano, mi hermana? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y Tito había sido enseñado, capacitado, entrenado, remendado por Pablo. Y él enseñaba así como Pablo le enseñó. Lo mismo que aprendió de Pablo, él lo replicó. Para que también puede exhortar con sana enseñanza, ese pastor, ese maestro, también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cada iglesia debe tener la misma doctrina. La doctrina de Cristo es única y no hay interpretaciones. Hay una sola interpretación. Y el maestro que nos guía a esa interpretación correcta es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios usa a maestros llenos del Espíritu Santo de Dios que nos han enseñado. En mi caso particular, como el de algunos de ustedes, Dios me ha dado la bendición de tener buenos maestros que me ayudaron en la formación espiritual, comenzando con mis padres, los que han sido mis pastores y mis maestros en el seminario. Y hoy sigo con personas que son algo así como mis tutores, que me enseñan los buenos libros, los buenos comentarios, los buenos diccionarios, son también buenos maestros, buenos tutores. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que estos que reciben una buena instrucción bíblica también puedan exhortar con sana enseñanza o con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces. ¿Quién es una persona contumaz? Abundan en las iglesias. Son personas que no se someten. No se someten al orden constituido. Son rebeldes. No se someten a las personas a quienes Dios ha puesto como guías espirituales en una iglesia. Son contumaces. Habladores de vanidades, son jactanciosos. Decimos en nuestro pueblo, bocones y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Esto es la circuncisión que enseñaban que Cristo sí es Salvador, pero tenían que circuncidarse para ser salvos. Está bien Cristo, pero tenían que guardar el sábado. Está bien Cristo, pero tenían que abstenerse de cierta clase de comida. Y Cristo es todo. Cristo más nada. El que lo tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el que no lo tiene, le falta todo. Y nosotros estamos estudiando en este momento la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo.
Y estos habladores contumaces que no se someten a nadie, a los cuales es preciso tapar la boca. Y recuerden que la boca tiene los dientes que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Quiere decir que los herejes tienen que ser tratados con firmeza. No tienen que ser golpeados de ninguna manera. No hay que maltratarlos. Con la fuerza de la argumentación bíblica hay que desbaratar, derribar, destruir sus falsos argumentos. ¿Cómo? Con la bendita palabra de Dios. A las personas hay que convencerlas con la fuerza de la argumentación bíblica. El Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y es nuestra obligación predicar la palabra, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. En ese tiempo las iglesias se reunían en las casas. Trastornan casas enteras y pueden trastornar una iglesia, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Significa herejías, doctrinas del error. Y Spurgeon dice en uno de sus libros, que los lobos de la herejía hacen presa fácil de los rebaños de los ignorantes. Oremos al Señor para que el Señor nos mantenga firmes en este año nuevo que estamos iniciando. Mi hermano querido, yo le animo y lo desafío a seguir leyendo la palabra del Señor. Tenga usted un horario para leer la Biblia y orar. Y escuche con atención las predicaciones, los estudios bíblicos que los buenos pastores y maestros predican y enseñan. También hay que tener buenos libros, buenos diccionarios, buenos comentarios de buenos autores calificados para poder ser instruidos y vivir la sana doctrina en este nuevo año. Que nuestras raíces sean más profundas en la bendita palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que la Biblia no tiene contradicciones. Hay aparentes contradicciones. La Biblia, la palabra de Dios, es inerrante, no tiene errores. Toda ella es inspirada por Dios. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y hacemos bien en estudiarla, interpretarla correctamente y vivirla para enseñarla con fuerza y predicarla con poder. Que esta sea una realidad en este nuevo año. Queridos padres de familia, convoquen cada día a sus hijos a un tiempo devocional en el hogar. Hay que leer la palabra del Señor con los hijos. Hay que interpretar con ellos la palabra del Señor. Hay que orar por ellos y con ellos. Cada día un tiempo de meditación bíblica y oración. Y los cónyuges que nunca se separan, los cónyuges que más se aman, son aquellos que leen juntos la Biblia, oran juntos, asisten al templo juntos, tienen un ministerio juntos. Aman al Señor juntos, lo adoran juntos. Y esa familia que permanece junta en Dios, en la palabra, nadie la destruye. ¿Quién nos separará del amor de Jesucristo? Pero tenemos que estar unidos en la palabra. Oremos al Señor. Los padres de familia que tienen niños pequeños, recuerden, tienen un pedazo o una cantidad de barro blando en sus manos. Ustedes le dan la forma que quieran a los niños. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en la palabra. Y aun cuando ese niño fuere viejo, cuando llegue a ser un hombre barbado, un hombre anciano, no se apartará del camino en el que fue encaminado. Yo tuve padres que un hogar en el que crecí, ellos me enseñaron la palabra del Señor con su boca y con su vida. Y esas enseñanzas que martillaron en mi vida
han sido inquebrantables hasta hoy. Entonces oremos al Señor para que permanezcamos en la sana doctrina y haya una sana enseñanza. Muy amado Dios, seguimos delante de tu presencia. Te agradecemos en este nuevo año por la bendición de este libro bendito, la Biblia, la palabra de Dios, en sus 66 libros, los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. Toda ella es la palabra de Dios que permanece para siempre. Ni una jota ni una tilde se puede quitar. Ayúdanos, Señor, que en este año con persistencia la estudiemos, que con amor la practiquemos y que con poder la prediquemos y la enseñemos, la palabra de Dios que permanece para siempre. Para que haya una buena vida, para que nuestra vida se parezca a Cristo, la enseñanza tiene que ser sana. Sana doctrina significa sana enseñanza. Que seamos maestros sanos en la fe, maestros de sana doctrina. Gracias, Señor, por aquellos maestros que nos enseñaron, que nos capacitaron, comenzando con nuestros padres, los que tuvimos la bendición de crecer en una familia cristiana. Gracias también, Señor, por los pastores que nos pastorearon desde pequeños y que nos enseñaron la palabra de Dios y a amar a Dios. Y en el seminario bíblico, por los maestros que nos enseñaron la palabra del Señor. Y por aquellos que nos continúan enseñando, a quienes nosotros hoy seguimos escuchando y leyendo también sus libros, sus comentarios, que nos edifican grandemente. Señor, te agradecemos. Tú querías, Señor, que Tito corrigiese allí en Creta lo deficiente, y él tenía que capacitar a hombres fieles para que le sirvan a Dios, para que te sirvan a ti como pastores en las ciudades de esta isla en la que Pablo predicó el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esta sana doctrina. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos del capítulo 1 los versículos 12 al 14. Pablo le dice a Tito que allí en Creta hay un profeta, ahí había un profeta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, porque también hay bestias que son buenas. Estos no solamente que los trata como bestias, sino malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. No significa que el profeta que dijo esto o el maestro que dijo esto era un creyente en Cristo, no era un discípulo de Cristo, sino su testimonio es verdadero. Quiere decir que en Creta habían muchas personas así, con esa vida. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Esto de repréndelos duramente es repréndelos con dureza, con firmeza, para que sean sanos en la fe. Los creyentes tenían malas prácticas, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Donde quiera estaban los judaizantes. Y estos judaizantes hacían mucho daño a la iglesia del Señor. Los que venían del paganismo sabían muy bien que debían dejar toda práctica pagana. Pero el problema con los judaizantes era que seguían con algunas prácticas que ya no eran necesarias, algunas prácticas del Antiguo Testamento, bajo la ley, como guardar el día sábado, como no comer cierta clase de alimentos, ciertos animales, y guardar las fiestas, días de reposo y todo esto, y que tenían que circuncidarse. Cuando Pablo habla claramente que la verdadera circuncisión es la del corazón. Del corazón hay que quitar lo malo,
los hurtos, las calumnias, las mentiras, los sobornos, el orgullo. Esto tiene que ser quitado del corazón. Tito tenía una tarea dura, difícil allí en Creta, pero su formación espiritual, su carácter, su temperamento, la presencia de Dios en su vida, lo ayudó para cumplir su objetivo. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude para que en este año seamos maestros firmes, nosotros viviendo santamente y también con amor, pero con firmeza, haciendo las correcciones necesarias en nuestro propio hogar. Comenzamos en nuestra vida, en nuestro hogar y en la iglesia del Señor. No atendamos a fábulas que hay en estos días, sino que nos centremos y atendamos fielmente lo que la palabra del Señor ordena. Vamos orando al Señor para que esto sea una realidad en nosotros. Señor, danos valentía en este año para predicar el Evangelio a toda criatura y para corregir con firmeza a aquellos que dicen que te conocen, pero su vida no es coherente, no se parece a la vida del Señor Jesucristo. Que prediquemos la palabra con poder, pero que vivamos el Evangelio fielmente. Ayúdanos, Señor, a enseñar con amor, pero también corregir lo que necesita ser corregido. El pecado necesita ser quitado y tenemos, Señor, que confesarlo delante de ti. Que seamos maestros irreprensibles, Señor, de la palabra en estos tiempos difíciles, comenzando con nuestro propio hogar, donde nos hemos ejercitado como pastores. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos, cada uno cuidando su hogar, formando espiritualmente a los niños, como Pablo dijo a los hermanos de Galacia, a los Gálatas: hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros, sufro dolores, dijo él, como de parto. Señor, ayúdanos, te rogamos, para que seamos fieles maestros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la última porción, Tito 1, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros. El que tiene la mente de Cristo no tiene una mente maliciosa. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Dicen, el ladrón juzga por su condición. El hombre que es infiel y tiene una mujer fiel, siempre la está celando y piensa que ella está haciendo lo mismo que él hace. Esto se llama también un pecado de proyección. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Como ellos hacen lo malo, entonces piensan que los otros también. Profesan conocer a Dios con la boca, pero con sus hechos lo niegan. No hay coherencia entre lo que dicen y hacen. Y puede que enseñen una buena doctrina, pero no viven la buena doctrina. Los demonios también conocen de buena doctrina, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Rebeldes es contumaces, reprobados en cuanto a toda buena obra. Que el Señor nos ayude para que en este año haya una perfecta armonía entre lo que decimos y hacemos. La buena doctrina nos conducirá a una buena práctica. Hermanos, que la buena doctrina o que la sana doctrina no sea un conocimiento que está en la mente, sino que está guardada en el corazón
y la ponemos por obra. Que se ve en este nuevo año la sana doctrina, la sana manera de vivir. ¿Y qué es vivir la sana doctrina? Vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra, andar como Él anduvo, amar como Él, perdonar como Él, decir la verdad como Cristo siempre dijo la verdad. Es ser fiel como Cristo es fiel. Mansos y humildes de corazón como Cristo es manso y humilde de corazón. Jesús nunca sobornó, nunca se halló engaño en su boca. Predicar como Él, enseñar como Él, aconsejar como Él, ser generosos como Él, en todo parecidos a Cristo. Jesús se dedicó a servir, aún a lavar los pies, y lavó los pies de su enemigo, del que se hizo su enemigo, Judas, y lo amó hasta el fin. Nosotros también, amando aún a aquellas personas que se han hecho nuestros enemigos. Jesús siempre vivió con contentamiento y nosotros también con contentamiento. Vivamos como el Señor vivió. Vamos orando para que Él nos ayude y queremos orar por los enfermos, debilitados, por aquellos que no tienen trabajo, para que el Señor tenga misericordia, los sane y les conceda un trabajo. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de meditación bíblica y oración. Y por todos los hermanos y amigos que desde marzo del año 2020 se han mantenido fieles en este tiempo, sin claudicar, día a día en el horario de 7 a 8 de la mañana, conectados con la palabra de Dios, conectados, Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, porque ahora tenemos una mente nueva, la mente de Cristo. Y gracias porque tú vives dentro de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Y queremos rogarte en este momento por los que están enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Sana, Señor, a los hermanos enfermos. Oramos también por aquellos que no tienen trabajo, para que tú les concedas la bendición de tener un trabajo. Siempre te rogamos por los hermanos que están endeudados y que sufren. Hay problemas dentro del hogar por las deudas, Señor, entre los cónyuges, discusiones y hasta amenazas de separación. Que pronto tengan la libertad financiera, que puedan pagar sus deudas, comenzando con las más pequeñas, para que experimenten la tranquilidad económica. Ayúdanos, Señor, para que prediquemos fielmente tu palabra y que seamos maestros de la sana doctrina, sana enseñanza bíblica. Bendice, Señor, a nuestros gobernantes. Oramos por ellos para que vengan al conocimiento de la verdad, porque tú quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ten misericordia, Señor, de nosotros, de este mundo caído, de este mundo envuelto en tanto pecado. Y en esta pandemia, Señor, que tú sigas teniendo misericordia de nosotros. Pongas tu mano sanadora sobre tantas personas que están contagiadas, comenzando con los médicos, que en estos meses han realizado un trabajo loable. Tú eres el médico eterno y los has usado, Señor, como tus instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a cuidar de tu iglesia como tú lo ordenas, que seamos buenos administradores de la grey de Dios. Ayúdanos, Señor, para que cuidemos nuestros hogares con honor, que guiemos a nuestros hijos para que vivan santamente y vivan para ti. Señor, que tú multipliques cada rebaño, que nos enfoquemos en predicar el Evangelio y en enseñar la palabra de Dios a aquellos que se convierten, a aquellos que se arrepienten de sus maldades. Gracias por este nuevo año y por la nueva oportunidad que nos presentas de vivir para ti, de servirte a ti,
adorarte a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, en el amor de Jesucristo, un saludo para todos. Vivamos con la mirada en Jesús. Estudiemos la vida del Señor Jesucristo en su palabra, en la Biblia, e imitémosla. Vivamos como Él vivió aquí en la tierra. Un año bendecido, hermanos, para todos ustedes. Amén.